Hola, bienvenidos al espacio cinematográfico del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Cuando pensamos en el Día de Muertos y el cine mexicano, invariablemente la primera película que nos viene a la cabeza pues es Macario, de Roberto Gabaldón. Creo que esa es una película que está muy viva, que sigue tan vigente incluso que en este recién pasado Día de Muertos, 2 de noviembre, la Filmoteca de la UNAM proyectó de manera, bueno, no proyectó, puso en su canal de internet la versión restaurada que hicieron en conjunto con la Cineteca Nacional, una versión que por cierto quedó preciosa y que, pues bueno, nos habla justamente de la importancia que se le da a esta pieza y cómo pues permea obviamente en todo nuestro imaginario colectivo como mexicanos. Sin embargo, también como por ahí ya mencionamos en alguna ocasión anterior, es muy amplio el catálogo de películas de las cuales podríamos mencionar que están del cine mexicano, que están vinculadas con esta relación con la muerte, no estrictamente con el Día de Muertos. Hay incluso algunas películas que no abordan el tema como tal, pero se refleja, por ejemplo, en esa escena maravillosa de Pátzcuaro que está en la película Janitzio, donde vemos de noche estas lanchas con las velas encendidas, que también es una escena memorable, pero que hasta ahí toca esta temática. Y así, pues bueno, les digo, hay un gran número de películas que están vinculadas con esto. Hay otra también que es muy poco conocida, probablemente, sobre todo para las nuevas generaciones, también de Roberto Gabaldón y muy divertida, que es Doña Macabra, de 1971. En 1963, Hugo Argüelles, que fue uno de los grandes dramaturgos mexicanos del siglo XX, un personaje con una obra y una calidad también de obra totalmente potente, con una voz dramática que retrata perfectamente y analiza y se burla también de cierta manera de nuestra identidad como mexicanos, que en todo momento está pues en sus personajes, que luego resultan como arquetípicos, pues resulta que esa forma de cómo son y cómo se manejan representan un cierto aspecto de la sociedad, como lo vamos a ver ahora. Decía, en el 63 se le ocurre que incursionar en el campo de la telenovela en México. Evidentemente, como estaba pasando alrededor del mundo, en ese tiempo la televisión tenía un boom tremendo que se estaba comiendo al cine, y entonces junto con Ernesto Alonso plantean hacer la primer telenovela de comedia negra de nuestro país. Una telenovela que en ese tiempo fue protagonizada por Amparo Ribeles como Armida, la mencionada Doña Macabra, Ofelia Guilmain como Demetria, un personaje memorable, y está Carmen, no recuerdo ahora quién es Lucila, pero está Narciso Busquets como Otón. Esta desafortunadamente es un documento que por lo menos en internet no es posible encontrar, desafortunadamente. Yo espero que en algún archivo, por lo menos en el archivo de Televisa, esté guardado y bien alguna copia que algún día podamos ver de esta telenovela, pero en algún lejano, no diré cuánto tiempo, curso de dramaturgia que tomé, vimos una parte y sí, creo que el tono era, aparte de todo, bastante interesante si pensamos en el concepto que tenemos de telenovela en nuestro país, ¿no? O sea, incluso los maquillajes de los personajes eran tirándole más a lo surreal y pues que se salían también un poco del lenguaje televisivo así tan plano, que era de una cámara fija aquí, otra acá y otra acá, y la acción transcurriendo como si fuera un teatro. Había un poco más de juego por ahí, algo que me parece interesante y ojalá que se pueda rescatar alguna ocasión. Pero bueno, tan interesante le pareció a Roberto Gabaldón que ya en el 71, cuando su carrera, pues digamos, ya estaba en una espiral hacia abajo, incluso ya había tenido, por un accidente que tuvo, un periodo en el que de casi 5 años que dejó de
filmar y cada vez hacía menos, pero en el 71, gracias a la estatización del cine, tiene junto con algunos otros de los grandes maestros la oportunidad de rodar de nuevo y se le ocurre junto con Argüelles hacer una adaptación cinematográfica de Doña Macabra, de la cual es co-guionista también. Y pues bueno, el resultado de esta es una película que si bien es irregular, no por ello deja de ser tremendamente divertida y pues sí, también de esas rara avis de nuestro cine, es decir, una comedia negra muy fina, como por ejemplo El esqueleto de la señora Morales. No estoy diciendo que estén a la altura como obra cinematográfica, pero sí en el mismo sentido de cómo se maneja justamente este humor negro. En este caso, la película está protagonizada por Carmen Montejo como Armida, Doña Macabra, está Carmen Salinas como Lucila, la sobrina, está Héctor Suárez como Otón, el esposo de Lucila, pareja de bribones que tratan de vivir a costillas de todos los demás. Y bueno, la película inicia justamente con Otón vigilando la casa de Armida, en tanto que alrededor de ella un grupo de personas está presenciando lo que parece ser como un funeral. Hay incluso una canción muy tétrica que se escucha desde el balcón de Doña Macabra y hablan acerca de cómo en esta casa esa mujer al parecer tiene incluso pacto con el diablo, ¿no? Y es una casa que de donde apareció, dice una señora que se acerca por ahí, la mano de la muerta. Es una mano cercenada que se encontraron por ahí en este espacio. Otón, sin embargo, ve en esta casa y en este personaje la posibilidad de cumplir sus sueños, hacerse rico sin necesidad de trabajar. Él está convencido de que ahí hay un tesoro y entonces convence a su esposa, a Lucila, de que le vayan a pedir asilo, que vayan con el cuento de que están desamparados y Doña Macabra es la única familiar que les queda, pues que les permita vivir en la casa. Como les digo, son personajes arquetípicos, en el caso de Lucila, pero representa el drama total de las mujeres de la telenovela, de mujeres cliché de la telenovela mexicana. Es una mujer que se dedica al drama, incluso la primera ocasión que la vemos en pantalla, está ella tendida en un sofá de su sala, escuchando tangos y llorando así a lágrima abierta, ¿no? Otón llega y la regaña y ella le dice, pues déjame, a mí me gusta llorar, ¿no? Y efectivamente se pasa buena parte de la película llorando. Entonces, pues, ella es eso, esa representación de esta mujer que es abnegada porque pues, tiene que obedecer al esposo, pero al mismo tiempo no hace nada porque su vida, aunque le pese estar con él en ciertos momentos, pues la deja pasar más que nada por comodidad. Otón, pues es como decíamos, este clásico personaje que tiene aspiraciones, pero lo que no tiene es ni las menores ganas de ganarse la vida trabajando, y incluso así lo menciona abiertamente en algún momento en la película. Dice, trabajar ni Dios lo quiera. Tanto Armida, Doña Macabra y Demetria representan a el México del pasado, de un pasado reciente, del pasado revolucionario. Armida, pues evidentemente es la representación de esta clase alta de nuestro país, esta aristocracia decimonónica que se ve caída en desgracia después de la Revolución Mexicana, en tanto que Demetria es una soldadera. Incluso todavía en el tiempo que se desarrolla la película, se supone que la película se desarrolla en época actual, es decir, en el año del 70, ella sigue vistiendo con sus cananas y sigue comportándose como si estuviera en su papel de rielera. Es una representación de esta mujer luchadora, ¿no? Y no es ya la sirviente de Armida, sino su compañera. Ambas partes se conjugan, como pasa efectivamente con
nuestro pasado. Nuestro pasado no podemos desdeñar ni hacer menor en cuanto a relevancia histórica a ninguna de esas dos partes. Eso es lo que representan ellas dos. En tanto que, como les digo, Otón y Lucila representan estas ganas de tener sin hacer nada por conseguir las cosas. Todo esto, pues, evidentemente se desenvuelve en una trama macabra, como el propio título de la película lo indica, en tanto que Armida y Demetria de inmediato se dan cuenta de que hay negras intenciones detrás de esta petición de asilo que les hacen Lucila y Otón. Descubren pronto que él tiene un aparato detector de metales, que lo que va es a buscar un supuesto tesoro que, según él, debe estar enterrado en esa casa. También porque el esposo de Armida fue un militar en la revolución. Esto lo lleva a pensar que ahí hay lana sí o sí. Y pues eso desencadena pues justamente una serie de sucesos cómicos, pero al mismo tiempo tenebrosos. Ellas esconden un secreto. Le rentan el sótano a un personaje muy peculiar, una especie de científico, pero que también experimenta con disecar animales, hacer figuras realistas, etc. De ahí precisamente el hecho de la mano de la muerta de la que hablan al inicio, que es un prostético de un maniquí humano que estaba haciendo, hiperrealista, es decir, no era el maniquí nada más por fuera conocemos, sino con todo el contenido, ¿no? Por eso sería tan realista esa mano de la muerta. Y entonces aprovechan justamente estas artes de Octavio para darle susto tras susto y lección tras lección para hacer que se vayan Lucila y Otón. Lucila cada vez está más aterrorizada y cada vez su resistencia nerviosa se ve hasta el límite, en tanto que Otón, él persiste. Si bien no trabaja, lo que hay que reconocerle es esa persistencia para ganarse ese tesoro a como dé lugar y no tener que trabajar más que en el acto de buscarlo. La película, como les digo, si no es totalmente redonda, sobre todo en su segunda mitad, donde empiezan a suceder una serie de cosas que se amontonan un poco, incluso sin sentido, algunas de ellas, pero no por eso deja de perder esa sorpresa que nos va dando, ese toque tan siniestro y al mismo tiempo divertido y negro que nos brinda esta película. Y pues bueno, esto nos va a llevar justamente a un desenlace donde, como les decía, estos arquetipos pues van a tener su merecido. Pues, obviamente Lucila y Otón lo van a tener en un cierto sentido, y también en el caso de Armida se va a poder conciliar consigo misma, con su pasado, con los recuerdos de su esposo y de su hijo, que los veía con mucho dolor, ahora entendiéndolos de una forma diferente. Lucila aprende a la mala las consecuencias de estar y haber colaborado con su esposo, en tanto que Otón, pues evidentemente tiene otro tipo de consecuencia. Es una película que, como les digo, es muy probable que sobre todo los más jóvenes no conozcan, ya que no es muy común en la televisión, pero afortunadamente por ahí se puede encontrar, a veces está en Filmin Latino, creo que no está de manera permanente, creo que por temporadas, probablemente todavía se encuentre para estas alturas disponible, y está también, por ejemplo, en YouTube. Hay que aprovechar la oportunidad de ver esta película, de ver también la obra de Gabaldón, que bueno, es un director tan importante que yo creo que en algún momento le vamos a dar una cápsula completa para hablar acerca de su cine. Y pues bueno, esto para que pues tengamos presente todavía esta temporada, ya nos pasamos un poco, pero este espíritu, esta vinculación que tenemos con nuestros huertos, que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad como mexicanos, pues hagámosla que siga viva a través de mantener nuestras tradiciones, pero también de ver nuestras películas que han retratado esto. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima.